medidas de la atenuación de rayos X generados en un blanco especialmente diseñado. Las películas, usualmente la gente le llama películas delgadas, películas en general, son un sistema bastante interesante y bastante usado. Y muchas veces como elemento decorativo, otras veces como elemento protector, y se utiliza mucho en la industria de la electrónica y en la industria de fabricación de detectores. Entonces es muy importante saber trabajar con películas en todas esas áreas. Y uno de los datos de interés para la gente que trabaja con películas es saber cuál es su espesor. Y un método relativamente sencillo de medir el espesor de una película es que esa película sea atravesada por un haz de rayos X. Como lo mostró creo que antier, Antonio Monsalve, hizo experimentos donde se tiene una fuente de rayos X que atraviesa un material y al final se obtiene, la señal de salida es menos intensa que la señal de entrada porque los rayos X fueron atenuados al pasar por la muestra. En el, en el tipo de energía que vamos a utilizar, esa atenuación se debe sobre todo a efectos fotoeléctricos, donde los fotones desaparecen porque le dieron su energía a un electrón de la muestra. Eh, la función que describe la atenuación de un haz de rayos X por una película o una cantidad de material de espesor X es esta que está escrita aquí, es una atenuación exponencial y de X igual a I de 0 e a la menos X sobre lambda, donde tengamos cuidado, lambda en este caso no es la longitud de onda, es un parámetro definido para este tipo de atenuación que se llama la longitud de atenuación. En el trabajo que se presentará sobre atenuación que mencioné antes, no se utiliza esta misma expresión, sino se utiliza algo equivalente, que es el factor de atenuación máximo, que es básicamente el inverso de lambda multiplicado por entonces uno multiplica y divide por la densidad, no altera esta ecuación, pero yo prefiero utilizar el lambda, la longitud de atenuación, porque su valor me da directamente algo interesante que tiene que ver directamente con distancia dentro de la muestra. Si uno tiene esa ecuación y despeja de aquí X, obtiene que el espesor vale la longitud de atenuación por el logaritmo neperiano entre la intensidad incidente dividido entre la intensidad resultante que la atraviesa. Si uno grafica eso, tiene entonces la función que está aquí y en función del espesor de la muestra, entonces tiene esta atenuación y su cero es la menos X sobre el lambda. Si pasamos a la siguiente lámina, a ver. Ahí lo que estamos es presentando la clasificación típica de los rayos X característicos. Se les suele clasificar en rayos X tipo K, L, M, N, O, dependiendo de cuál es el nivel, el nivel electrónico del átomo, donde es inicialmente ionizado o se obtiene una vacancia, y si se obtiene en el nivel 1S, llamado aquí nivel K, entonces todas las transiciones hacia ese nivel constituyen radiación K de esa sustancia. Y así sucesivamente, si la transición es hacia los niveles L, que son ionizados, entonces tiene todas estas transiciones tipo L, tipo M y así sucesivamente. Eso es conocido y es importante saber que existen tablas de longitud de atenuación de rayos X muy completas y se consiguen fácilmente gratuitamente. Una de los métodos que yo recomiendo es utilizar esta dirección, esta página web que se llama X-Ray Attenuation Length, donde uno introduce en ella la fórmula del material
si son materiales puros, ellos ya de una vez contienen las densidades del material. Aquí estoy trabajando un ejemplo plata, la densidad es 10,5 y uno pide un gráfico o una tabla de valores entre un rango de energía determinado, que aquí está el valor inicial, el valor final de la energía de los rayos X y los pasos en que uno quiere que le den esa tabla. Además puede hacer que la incidencia sea, por ejemplo, normal, cuando dice 90 grados es perpendicular a la película, y obtener un gráfico ya sea lineal o logarítmico, en este caso yo estoy pidiendo uno lineal. Si uno le da solicita cuál es el resultado de, de este requerimiento, entonces le responde el programa con una curva. En este caso es la curva de absorción de rayos X de plata en el rango típico que uno utiliza en espectroscopía EDX. Y aquí tenemos la curva que me da. Además me da una tabla. En esta curva se observa que es lo que se está graficando es la longitud de atenuación lambda en función de la energía de los rayos X, y se ve que en general es una variación bastante monótona, continua, excepto cuando hay lo que se llaman bordes de absorción. En este caso, a esta energía 3351, uno puede ionizar con los rayos X fácilmente los niveles L de plata, y por lo tanto hay una absorción muy fuerte que lo saca de esta variación monótona. Pero lo importante es que es fácil acceder a esas tablas o curvas. Cuando uno tiene un espectro, esto me va a servir para diseñar un blanco. Si uno tiene una película, en este caso una película AB, depositada sobre un sustrato C, y uno la lleva al microscopio electrónico analítico, microscopio electrónico de barrido analítico, y le hace le obtiene un espectro de X. Si yo supongo que en este caso la película era de dos componentes, A y B, y la energía del haz es suficientemente alta como para que llegue a ionizar átomos en el sustrato, entonces saldrán señales de A, de B y del sustrato, A y B de la película y C del sustrato, y uno va a obtener unos picos característicos de esa muestra. Este tipo de los espectrómetros comerciales, mejor dicho, no los espectrómetros, sino los programas de cuantificación, usualmente no consideran esta situación, sino ellos suponen que la muestra es homogénea. En este caso es una muestra altamente homogénea, por lo tanto, con esos programas uno no puede calcular composiciones para sistemas de este estilo. Si pasamos a la siguiente, vemos aquí que actualmente existen unos programas muy sofisticados y muy completos para simular espectros EDX que se obtengan en un microscopio electrónico de barrido. Ese programa es el programa NIS-DTSA2, es de libre acceso, y yo lo recomiendo mucho para preparar bien un experimento de EDX en un microscopio electrónico. Él me permite simular situaciones, y en particular se pueden simular sistemas no homogéneos como el de las películas mediante simulaciones de Monte Carlo de muy alta calidad. Si nos vamos ahora a esta lámina, aquí lo que estoy proponiendo es que el microscopio electrónico de barrido, donde típicamente se tiene una muestra y sobre esa muestra incide un haz de electrones, es equivalente a un tubo de rayos X, como los que se utilizan para radiografía o como los que se utilizan para difracción de rayos X. O sea, se tiene un haz de electrones y uno llama a esto el blanco. En este caso, si estamos hablando de un blanco de cobre para difracción de rayos X, entonces ponemos una lámina de cobre, un bloquecito de cobre, es bombardeado por electrones, y de ahí sale radiación característica
que nosotros la utilizamos, por ejemplo, para hacer un experimento de difracción. Pero en este caso lo que vamos a usar es una muestra especialmente calculada. En vez de ser un tubo de rayos X convencional, es el microscopio electrónico de barrido, donde yo acelero electrones que caen sobre mi muestra y me genera señales. En este caso, se preparó un blanco utilizando las simulaciones de Monte Carlo, del programa que les mencioné, NIS DTSA2, para que me diera 3 señales de amplitud comparable y bien separadas en energía. Entonces, buscando las posibilidades, llegamos a que una conveniente sería un sustrato de titanio sobre el cual se deposita una película de cobre. Si se hace eso de un determinado espesor, en este caso fue calculado por las simulaciones que me dio 800 nanómetros, entonces si yo hago por simulación un espectro EDX de 800 nanómetros de cobre depositado sobre titanio, obtengo como respuesta estas 3 energías. El pico K alfa del cobre, el pico K L alfa también del cobre y el pico de titanio K alfa justo en el medio. O sea que básicamente tenemos un tubo de rayos X con nuestro microscopio y esa muestra, donde tenemos una señal de rayos X de 1 keV, una señal de rayos X de 4,5 keV y una señal de rayos X de 8 keV, básicamente lo que tenemos. Entonces podemos utilizar esas 3 señales a conveniencia dependiendo del espesor de la película que queramos calcular mediante el experimento de atenuación. Entonces nos vamos a la película. Entonces, ¿qué hicimos? Preparamos películas en un cubridor iónico, en este caso un cubridor iónico de pulverización catódica con magnetrón. Tenemos un blanco de plata, trabajamos con argón, bombardeamos con argón y durante un cierto tiempo se forma una película sobre el sustrato que uno coloque aquí. Como ejemplo de esta película, aquí se utilizó un sustrato de silicio y se ve esta película de plata que no es perfectamente compacta u homogénea, sino es una película de estructura columnar. Esta es una imagen que se obtuvo en un microscopio de barrido gracias a que usáramos silicio que es fracturable, entonces lo fracturamos y vimos la película en sección transversal. Ahora, no queremos hacer eso, lo que queremos es medir sin microscopía electrónica, sino con EDX solamente, cuál es el espesor de la película. Entonces vean, se prepararon varias películas, una con 0 tiempo de deposición, o sea que no es película, una con 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 y 25 minutos. Buena. Con esos tiempos se obtienen espesores que van en proporción, si el plasma que se crea aquí es estable, van en proporción los espesores al tiempo en que se mantuvo encendido. Entonces, ¿cómo usar ese blanco y para medir los espesores de esas muestras? Entonces, se diseñó este portamuestras para el microscopio electrónico de barrido. Es una pieza soporte sobre la cual se colocó el blanco especialmente diseñado, o sea, la lámina de titanio con la película de, ¿cuánto era? 800 nanómetros de espesor de cobre. Se utilizó un haz de electrones de 30 kiloelectronvoltios que logra atravesar la película de cobre y llegar hasta el titanio y generar los 3 picos que les mostré antes en un detector EDX. Ahora, este blanco, este soporte, está cortado aquí con un ángulo tal, en este caso 35 grados, como para que los rayos X que salen de la muestra, en este caso es el blanco especialmente diseñado, atraviesen normalmente la película y lleguen al detector EDX. En el sentido contrario se tiene algo similar y en este sentido, si ustedes se imaginan viendo así que los rayos X salen hacia adelante, no se tiene ningún obstáculo. Por lo tanto, yo con este sistema en un microscopio electrónico de barrido, rotando 90 grados en un sentido o 90 grados en el otro, yo puedo tener 3 espectros.
el espectro de rayos X cuando no atraviesan nada, sino salen directamente y son detectados, o si yo coloco aquí una película, como lo hicimos, una película de acetato, un acetato transparente, como lo que se utilizan para láminas, para hacer proyecciones, entonces el rayo X que salga para llegar al detector tiene que atravesar esa película. Y si yo lo roto en el otro sentido, entonces el rayo X atraviesa esa película que yo usé como sustrato, pero también atraviesa la película de plata. Por lo tanto, vean aquí la fotografía del portamuestra. Aquí se tiene el blanco, especialmente diseñado. Se tiene aquí esto transparente, es la lámina de acetato. Y esto que no es transparente es el acetato con la plata depositada encima. Si se hace, entonces, se observa cómo se absorben esos tres rayos X que les mostré antes, el de 1000, el de 4500 y el de cerca de 8000 keV. Entonces uno puede, dependiendo del espesor de la película, utilizar uno u otro, cualquiera de los tres, el que le convenga a uno, para calcular el espesor. En este caso, el que les estoy mostrando, para las películas que se elaboraron, vean cómo cambia para las diferentes películas, que aquí di la película de 0 minutos, o sea que no es película, 5 minutos, 15 minutos y 25 minutos de plata, como la señal central, la de titanio K alfa, que está cerca de 4500 Hz, va disminuyendo. Y si yo le busco el área a cada uno de esos, tengo la señal I, y esta que no tiene película sería el I sub 0, y por lo tanto, utilizando las ecuaciones anteriores, yo puedo calcular los espesores. Los espesores obtenidos fueron 0,21 micrómetros, 0,62 micrómetros y 1,03 micrómetros, la más gruesa, la de 25 minutos, para lo cual utilicé el lambda que me convenía en ese caso, que es el lambda de titanio, que por casualidad dio justo un lambda de 1 micrómetro. O sea, para esa energía se atenúan los rayos X de 4500 electronvoltios en distancias caracterizadas por ese 1 micrómetro. Si vamos a la última lámina, entonces podemos concluir eh, y proponer algunas recomendaciones. La primera es que mediante este método y metodología sugerido, se pueden determinar los espesores de película mediante la medida espectroscópica de la atenuación de rayos X en un blanco especialmente diseñado. O sea, uno puede diseñar el blanco o utilizar uno que ya exista y le convenga. Y si hace esto, cuando uno esté haciendo un experimento de película, poner como testigo, así no sea el sustrato que a uno le interese, ese pedacito de acetato o mylar o algo similar, entonces uno va a tener una muestra testigo que le va a servir mediante este método para calcular los espesores. Eh, en el caso que, que no solamente queramos saber el espesor medido, aunque me lo den en nanómetros, el espesor que determina la espectroscopía de X no está dado en esas unidades. Básicamente lo que me está diciendo es cuántos átomos encontró el haz de rayos X al atravesar la muestra. Por lo tanto, lo que yo mido en un microscopio electrónico de barrido como distancia, en el caso de la sección transversal, es es lo que yo llamo el espesor, pero hay un espesor efectivo, efectivo para los rayos X en términos de cuántos átomos encuentra en su camino. Y si ambos no coinciden, es porque en el programa se introduce como dato la densidad del material. Y la densidad del material que está tabulada es usualmente la densidad volumétrica estable. Y ustedes vieron que en la película, la densidad de esa película no coincide con la densidad de, de no es compacta, no es la densidad de la plata. Por lo tanto, si uno, además de medir esta atenuación, este espesor por atenuación, logra medir el espesor que se ve en el microscopio electrónico de barrido y uno compara los dos, la diferencia se debe a la densidad y por lo tanto uno puede utilizar ese dato para calcular la densidad de la película, lo cual no es algo que típicamente se observa. Entonces, mediante esta metodología obtenemos otro dato
pero es importante que cuando estemos haciendo películas introduzcamos dos sustratos testigos, el acetato o mylar o algo transparente a los rayos X y, por ejemplo, silicio o carbón que sea fácilmente fracturable. Uno me permite entonces calcular el espesor de la película, el otro, entre comillas, ver el espesor de la película y mediante la comparación de ambos valores obtener la densidad de dicha película. Bueno, eso es todo. Si hay alguna pregunta, estoy a la hora.